En este vídeo vamos a aprender a hacer este álbum en forma de caja, también conocido como Exploding Box. Los materiales que vamos a necesitar son cartulinas, papeles decorados que también podremos sustituir por cartulinas de distintos colores, pegamento, un lápiz, una regla, un cúter, aunque también podemos usar tijeras, y las fotos que queramos incluir en el álbum. Cortaremos un trozo de cartulina de 30 por 30 centímetros y otro de 16,5 por 16,5 centímetros. Medimos una de las hojas de papel decorado y la cortamos a 28,8 por 28,8 centímetros. La cortamos con ayuda del cúter y la regla. El otro papel decorado o cartulina que vamos a utilizar para nuestro álbum lo cortaremos a 27,9 por 27,9 centímetros. De esta manera nos quedan 3 hojas, cada una más pequeña que la anterior. Ahora vamos a dividir tanto la cartulina como los papeles decorados en 9 cuadrados iguales. Para ello dividimos cada lado de la cartulina en 3 secciones de 10 centímetros. Y con un objeto que tenga la punta redondeada, marcamos los dobleces. Podemos utilizar también la parte de atrás de las tijeras. En el papel decorado de 28,8 centímetros de lado marcaremos 3 secciones de 9,6 centímetros y en el de 27,9 centímetros de lado marcaremos 3 secciones de 9,3 centímetros. En cada uno de los dos papeles decorados cortaremos los cuadrados de las esquinas con ayuda del cúter y la regla. Y vamos a doblar por las marcas que hemos hecho hacia adentro. Hacemos lo mismo con el papel decorado más pequeño. Y en la cartulina de 30 por 30 no cortamos los cuadrados de las esquinas, sino que marcamos las diagonales de estos. En la diagonal marcamos 5 centímetros y dibujamos un cuadrado paralelo a los lados. Vamos a recortar este cuadrado en cada una de las esquinas. Y ahora doblamos por las marcas que hemos hecho.
Las diagonales las doblamos en el sentido contrario. Y de esta manera queda montada la caja. Para hacer la tapa marcamos en el cuadrado de 16,5 centímetros de lado, 3 centímetros a cada uno de los lados. Unimos estas líneas marcando los dobleces. Y vamos a hacer un corte de cada uno de los cuadrados que se han formado en las esquinas. Ten cuidado de no cortar los cuadrados enteros. Simplemente tenemos que cortar en uno de los lados. Doblamos. Doblamos también las pestañas que se han formado. Y lo pegamos de esta manera con un poco de pegamento para formar la tapa de nuestra caja. Debemos aplicar el pegamento en las pestañas. Hemos redondeado las esquinas y entintado los bordes de los papeles decorados. Y los vamos a pegar centrándolos sobre la cartulina. Yo estoy utilizando cinta de doble cara, pero puedes utilizar también pegamento. Ya tenemos montada la estructura de nuestro álbum y solo nos queda decorar cada uno de los cuadrados. Le hemos pegado un trozo de papel decorado un poco más pequeño en cada uno de los cuadrados y así es como queda nuestra caja montada, con su tapa. El exterior también lo hemos decorado con papel de colores. Lo último que nos queda es colocar nuestras fotos y decoraciones. Y así es como queda nuestro álbum en forma de caja. Como verás, es muy sencillito y es un regalo ideal para el Día de la Madre. Espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal donde podrás aprender a hacer otras manualidades. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis vídeos y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.